Ella es la candidata. ¿Cómo está, María José? Nos vimos aquí, Rafaela la trajo y ahí la conocí. Qué gusto de saludarla, la candidata a la vicepresidencia de la República con ADN, con el presidente de la República. Gusto de saludarla, bienvenida. Entonces, usted sabe, soy Eduardo Mendoza Paladines y me acompañan mis tres compañeros hoy día, hasta que venga Javier, Ramiro Cepeda, Enrique San Martín, Bolito y Mauricio Salem. Bueno, ¿cómo van las cosas? La vi el fin de semana en unos videos. ¿Cómo va la reacción de la gente ante la campaña? Muy buenos días. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Hola a todos, muchísimas gracias por tenerme aquí. Les mando un mega abrazo y un beso a todos los que nos están escuchando. Y las cosas van positivas. La verdad es que recorrer el país es maravilloso, sentir lo que la gente nos tiene que decir, entender lo que necesitan, lo que quieren. Y eso es lo que más me gusta a mí. Y la verdad es que es positivo. Le sentimos a la gente con mucha esperanza, con ganas de que sigamos trabajando y eso para mí es invaluable. Nos quedan, me parece, 12 días para la elección, ¿verdad? 12 días de los cuatro, 10. 10, mire, qué bárbaro, 10, de los cuales 3 son el silencio electoral. O sea que, así como el voto útil, o sea, el tiempo útil para hacer candidatura, para tener, es 7 días. Vemos esa tendencia que la comentábamos, de una subida, incluso en encuestas que no favorecían al presidente en su momento y a usted. ¿A qué se debe, usted cree, esto? Que incluso después del debate subió el presidente, hasta entonces está muy cercano, subió un poco más. ¿Por qué, María José Pinto? A ver, yo sí creo por lo que escucho a la gente, por lo que yo soy muy de territorio, de hablar con la gente, de ver qué quiere. Y yo sí creo que la gente quiere continuidad, quiere una estabilidad en el Ecuador. Es hora que tengamos esa continuidad, esa estabilidad. Y ven a nuestro binomio, al presidente Noboa, como esa continuidad, como ese no tenido, cuando tú le preguntas, sí, es que ustedes no han tenido suficiente tiempo, hay que seguir trabajando. Ven resultados en la parte social y bueno, en la parte que yo trabajé, ustedes saben que trabajé en la secretaría más bonita que tiene el país, la de desnutrición crónica infantil, y hay Claro. resultados. En el poco tiempo que trabajamos, ya tenemos cifras, hemos subido las atenciones, tenemos niños fuera de la desnutrición crónica infantil, entonces es importante el trabajo que se ha hecho y la gente quiere que sigamos trabajando hacia allá. Y eso es importante, ¿no? Hacer trabajo no solamente en lo económico, también en lo social, en el empleo, que yo creo que es lo que más quiere la gente. Así es. Veía cosas interesantes que se han dado estos días. A mucha gente no le pueden parecer buenas, pero por ejemplo quitarle el IVA a los productos de las mascotas, cuando aquí hay un amor por los animalitos, por las mascotitas de la gente, es impresionante. Es una buena cosa. La ley de las mujeres, en favor de las mujeres, me parece otra cosa, otro aspecto interesante. Pero sobre todo veo en la campaña que es una campaña llena de alegría. Y eso, perdónenme, a la gente que está complicada por los problemas de inseguridad, chira, como decimos en Guayaquil, con desempleo, le da esperanza, ¿verdad? Y ese es el sentimiento que queremos dar. Es muy importante tener esa esperanza como ecuatorianos, de unirnos hacia allá, no unirnos hacia la pelea, no unirnos hacia la discusión, unirnos con la gente hacia esa esperanza, hacia ese Ecuador que nos merecemos con mayor igualdad y justicia. Y eso es lo que queremos demostrar, eso es lo que somos. Somos un equipo joven, alegre, que quiere trabajar por el Ecuador. En mi caso es un trabajo que no solo ha hecho muchos años en quizás estrategias y que no dan votos, pero que se tiene que trabajar ya. Desnutrición crónica infantil, embarazo adolescente, salud mental, agua segura, son cosas fundamentales para tener ese Ecuador con mayor justicia, con mayor productividad, con más seguridad, que tanto queremos todos los ecuatorianos. Usted, la última vez que la entrevisté, estaba en esa secretaría, la desnutrición infantil, que es tan importante, como lo dice usted realmente.
y que no tiene toda la vista o los réditos políticos que dan otras cosas, pero que en cambio hace una gran labor en favor de los niños, sobre todo los de la Sierra Central, donde tienen pozos que no son de agua que es potabilizada, que no tiene tratamiento de agua, y eso es súper importante porque no los deja tener las mismas condiciones que otras criaturas. Eso le da desnutrición y afecta al cerebro. Eso es bueno. María José, ¿qué el presidente Noboa, de ser reelecto, y usted va a encargarse de eso y de alguna otra cosa más? Sí, sobre todo tenemos que seguir esta estrategia, la estrategia Ecuador Crece Sin Desnutrición Crónica Infantil, tiene que seguir. No podemos seguir entrando y diciendo el resto de cosas no funcionaron, no estamos trabajando, sino tenemos que seguir hacia trabajar por los ecuatorianos, por los niños, por los jóvenes. Muchos políticos dicen que los niños son el futuro. No, no son el futuro, ya son el presente, están aquí, tenemos que trabajar por ellos hoy, no mañana, no después, hoy, porque recién lo que estemos trabajando hoy se va a ver en 15, 20 años, cuando de verdad sepamos el gran trabajo que hicimos y cómo, con menos niños con desnutrición crónica infantil, menos niñas con embarazo adolescente, más jóvenes con salud mental, vamos a poder tener ese Ecuador que todos queremos. Qué importante hablar de todo lo que usted dice, sobre todo de la salud mental, porque me parece que es algo que después de la pandemia ha irruptió, porque salió como un volcán, fue terrible, y hay hartos casos, y nosotros trabajamos bastante acá en la radio con personas, con psicólogos, psiquiatras que tratan el tema. La última pregunta de mi parte, María José Pinto, me va a decir que usted no es adivina, pero se la tengo que preguntar. Su sensación. Las encuestas están dando que el presidente y usted, que ADN va ganando, incluso largamente en intención de voto para asambleístas. Pero dejemos los asambleístas, que eso es otra cosa. Hablemos de la presencia. ¿Usted cree que hay votos para ganar en primera vuelta? A ver, no, tenemos que seguir trabajando fuerte, tenemos que seguir trabajando duro. Esto no es un tema, la gente, el pueblo, los barrios son los que dirán si es que quieren que ganemos en primera vuelta o no. Nosotros tenemos que seguir recorriendo el Ecuador como lo hemos estado haciendo, haciendo varios cantones en un mismo día, porque ese es el trabajo que requerimos, ese es el trabajo que queremos demostrar y así seguiremos trabajando por el Ecuador. Entonces, nosotros estamos trabajando fuerte. Si bien las encuestas nos dan números, nosotros lo que queremos es esa sensación que nos da la gente, las palabras de aliento, por qué más quieren que sigamos trabajando y así seguiremos. Muchas gracias, María José, de mi parte. Ya nos veremos en la despedida del doctor, el abogado Ramiro Cepeda y Alvarado. María José, ¿cómo le va? Ramiro Cepeda le saluda. Hola Ramiro, ¿cómo estás? Feliz de darme cuenta que el presidente no se ha equivocado esta vez. ¿Ya? Buena es. Y quiero preguntar, porque lo que descubro en las respuestas que le contesta Eduardo termina siendo que tiene una pericia y un conocimiento vasto en lo que tiene que ver con la cercanía de las necesidades de los jóvenes, de las mujeres y de los infantos adolescentes. Por tanto, de usted ser y asumir la vicepresidencia de la República, ¿por dónde estaría canalizada su expertise y qué delegaciones específicas y controles asumiría usted dentro de la administración pública? Gracias por la pregunta, Ramiro. Definitivamente seguir con la estrategia Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil. Trabajé 10 meses muy de cerca con la empresa privada, con los gobiernos autónomos descentralizados, y son estas políticas que se generan desde la gente las que tienen que seguir y tenemos que seguir luchando. Lo mismo embarazo adolescente. Cada vez que yo una vez a la semana, entre 1 y 2 veces a la semana, iba a visitar a mujeres, iba a visitar a niños en sus casas para ver qué estaba pasando, cómo estaba la política, si es que los servicios estaban llegando, no solo llegando, sino que si eran de calidad. Y así tenemos que seguir trabajando. Entonces, embarazo adolescente, es fundamental empezar a hablar como ecuatorianos. Las cifras son terroríficas.
El Ecuador, las mujeres que son madres adolescentes, hay un estudio que están destinadas a ganar 25% menos que las madres que esperamos a ser mamás más tarde. No podemos perder estas chicas. El Ecuador no puede seguir perdiendo mujeres y no solo a estas chicas y a estas niñas, sino a sus hijos también, porque la desnutrición crónica infantil y el embarazo adolescente están correlacionados. Entonces tenemos que empezar a resolver los problemas estructurales y no el problema per se. Resolvamos el tema de salud mental, acerquemos los servicios a los jóvenes. El tema de, bueno, desnutrición crónica infantil, tenemos que acordarnos que no es únicamente un tema de alimentación, es un tema estructural que tenemos que trabajar en educomunicación, que tenemos que trabajar distinto en todas las regiones, que tenemos que trabajar con los gobiernos autónomos descentralizados, porque ellos tienen la competencia, por ejemplo, en agua. Tenemos que unirnos como país para sacar a la población más vulnerable de estas circunstancias complicadas, que además le complican al Ecuador en un futuro en productividad. El Ecuador gasta 3.000 millones de dólares anuales por problemas de desnutrición crónica infantil. Entonces, no solo estamos perdiéndoles a los niños, sino que el Ecuador está perdiendo en productividad, está gastando en temas de salud. Entonces, hay que acabar, hay que trabajar ya en conjunto y eso es lo que yo me voy a encargar, en que el sector social trabaje en conjunto hacia estas metas que tenemos como país. María José, más allá de cualquier hoja de vida, ¿qué otro tipo de formación tiene usted? Porque el ser humano es más allá de los estudios que realiza, es el bagaje de toda una vida esgrimida en los actos, en los trabajos, en las posiciones, en los accidentes, en los avatares que terminan construyendo el coraje que uno tiene, la injundia que uno posee y la actitud que uno tiene para enfrentar retos. A ver, bueno, retos en la vida se enfrentan en todo lado, pero bueno, como ustedes saben, yo vengo desde el sector industrial. En el sector industrial se tiene que pelear a diario, se tiene que encontrar soluciones que no necesariamente son las más fáciles de encontrar. Trabajé con comunidades indígenas desde el sector privado, con comunidades indígenas de la sierra, en temas de empoderamiento femenino, porque si las mujeres que me están escuchando pueden saber, no tenemos esas mismas oportunidades. Yo no pretendo que seamos iguales, las mujeres y los hombres somos maravillosamente diferentes, pero tenemos que encontrar las mujeres esa misma oportunidad y que las mujeres entendamos que podemos llegar a donde queremos. Y eso quiero que me escuchen las chicas, las niñas, que no importa qué sueño tengas, allá puedes llegar. Y eso es lo que quiero dar al país, eso es lo que vengo trabajando, yo soy amante del Ecuador, amante y sobre todo de su gente, de cómo podemos salir adelante en todas las adversidades que hemos tenido. Perfecto. Cuando venga por Guayaquil le voy a presentar a tres emprendedoras que son mis hijas. Hasta tanto le voy a pasar a Mauricio Salem, quien lo tenemos en nuestra cabina de fuera del país para que continúe con la entrevista. Mauricio. Buenas, gracias Ramiro. Sí, María José, qué gusto verte a los tiempos y tenerte aquí en el panel del diálogo. Realmente me da gusto cuando las personas del sector privado, y lo digo por experiencia propia, deciden dar ese salto a la parte pública, porque uno si no toma las decisiones en beneficio de la gente, en beneficio del mismo sector privado, que a su vez va a redundar en la ciudadanía en general, otros van a tomar esas decisiones y justamente con la inexperiencia y con la falta de empatía que pueden tener. Y en ese aspecto te felicito porque realmente hace bien al país que personas como tú se involucren en la política, donde todos más bien le huyen y después solamente piden cuentas. En ese aspecto tú has traído a colación el tema de que has trabajado en la Sierra Centro, en el sector del indigenado. Y este es un sector bastante afectado por el tema de la desnutrición crónica infantil y producto de que muchas de las políticas de Estado no se alinean con sus creencias, con su aceptación a ciertas cosas, y allí viene un círculo vicioso del cual no salimos. ¿Qué hacer para incorporar a este sector, a este gran plan nacional, y que esto sea efectivamente una política de Estado y no sea una política de un gobierno, y incluso de un secretario de la secretaría, sino que venga otro y la vaya cambiando, y esto hace simplemente que nos estanquemos? Buenos días y gusto en tenerte aquí.
Buenos días, Mauricio. Muchas gracias y gracias por tus palabras. La verdad es que soy fiel creyente de que tienes que participar, de sentarte en la mesa para generar esos cambios que uno quiere. Y por eso estoy aquí, porque creo que al sentarse, al tomar esta posición, al tomar este nuevo reto, podemos cambiar cosas. Vengo el sector privado trabaja mucho por medio de la eficiencia, de la eficacia. Y eso es lo que tenemos que meter dentro de las políticas públicas. Una vez que llegué a la Secretaría, me di cuenta que la estrategia Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil no tenía un enfoque hacia pueblos y nacionalidades. No había mucha de la educomunicación, estaba solo en español, no estaba afinado a quién debes llegar, porque, por ejemplo, en muchas comunidades indígenas, a quien tienes que llegar es a la suegra. La suegra es la que te dice qué hacer cuando crías a tu bebé, qué debes seguir dando de lactar o qué debes comer. Y son a esas a las que tenemos que convencer que la desnutrición crónica infantil les quita el futuro a los niños. Los niños con desnutrición crónica infantil no crecen ni física ni intelectualmente de forma adecuada. Entonces, llegar a estos líderes, llegar a la persona adecuada para que esa persona sea la que pase el mensaje. Porque muchas veces asumimos que el mensaje tiene que ser pasado por un doctor, por una educadora del MIES, por un experto, y no es así. Cuando hablamos en las comunidades, cuando visitamos las casas dentro de la sierra, quien lidera, quien pasa el mensaje, quien debe estar convencido, son las mujeres mayores, es la suegra, y allá es donde estamos llegando. En la nueva reestructura del plan de la Estrategia Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil hacia el 2030, incorporamos no solo a pueblos ni nacionalidades, sino que también la estrategia sea hacia las mujeres. No tenía una política de género. Y bueno, la mayoría de cuidadoras hemos visto que son mujeres y tiene que tener esa estructura, que la política sea enfocada hacia las personas en las que debe ser y resolverlo desde el territorio. Definitivamente, los niños no pueden volverse una estadística. Cuando estás sentado en un escritorio, eres el ministro o el secretario, te pasan muchos Excels, muchos charts, muchas cosas, y los niños se terminan volviendo una estadística y no podemos volverlos a los niños y a las mujeres una estadística. Tenemos que visitar, saber qué está pasando en territorio, por qué no están yendo a vacunarse, por qué no están yendo a los controles de niño sano, y así resolver y tener nuevas ideas para resolver los problemas de las personas. Correcto, y entendiendo que es un tema integral también, ¿no? No es solo un tema, como dices, de alimentación. Hay gente que interpreta que la nutrición es llenar el estómago y punto. Y esto empieza desde el embarazo, desde el día uno, en el cual hay que llevar adelante ciertos protocolos para que el niño, el bebé que viene en camino, desde la misma concepción ya venga con esas nutrientes que requiere, ya sea por el lado de la alimentación inicialmente y luego por el lado de la educación, que es importante porque para tener una buena nutrición tiene que tener un entorno adecuado. Si no me equivoco, no soy experto, pero en todo caso es un tema más complejo y entiendo que ustedes han hecho un trabajo muy amplio y complejo, porque incluso han hecho en alianza con varios ministerios temas de trabajos coordinados para llegar con el Ministerio de Educación junto con la Secretaría, con el MIE junto con la Secretaría, para hacer un tema más consolidado y no ser un tema aislado, porque ese ha sido el problema del Ecuador, que todas las medidas que tomamos son aisladas y ahí viene el problema, ¿no? Sí, exactamente. Y aisladas, porque uno cuando piensa aislado, lo que tú dices aislado, piensas que es el sector privado con el sector público, pero dentro del sector público también hay cierto aislamiento y lo que vemos es que las estrategias cuando son problemas estructurales tienen que llegar a todos los ministerios del sector social. Todos tenemos que tener diferentes mediciones y diferentes KPIs medibles que tenemos que cumplir hacia un mismo objetivo. Entonces, lo que hacemos es trabajar en conjunto, articular, la palabra es articulación, la que usamos dentro del Estado, pero básicamente es que todos los ministerios estén alineados hacia cumplir ese mismo objetivo. Es difícil,
pero hay cómo hacerlo y lo hemos logrado. Por ejemplo, te doy un ejemplo de lo que tú decías, trabajar en conjunto. La Secretaría no tenía dentro de sus prioridades y reingresar a las madres adolescentes al sistema educativo. En 2 visitas que tuve, el sueño de las mamás de estas niñas era regresar al colegio, porque mi pregunta siempre era, si es que tú podrías pedirle al presidente algo, si es que el presidente sería el genio de la lámpara maravillosa, ¿qué le pedirías? Y las dos me respondieron, estudiando, seguir en el colegio. ¿Cómo no cumplirle a estas niñas el regresar al colegio y el regresar a la educación? Y a partir de esas visitas, creamos un acuerdo con el Ministerio de Educación para priorizar a estas niñas y ya tenemos a más de 7,000 niñas reingresadas al sistema educativo. Desde las visitas, desde la gente, integrándonos entre todos los ministerios. Y eso es lo más lindo de estas estrategias, que podemos seguir adelante, no solo como Estado, como empresa privada, como fundaciones, todas tener el mismo objetivo. De acuerdo, María José, muchísimas gracias por absolver esas inquietudes y una vez más ratificándome, no soy de persona que acostumbra a lanzar lisonjas, ni mucho menos, esto no lo es, sin embargo creo que es relevante y es importante enfatizar que ese apoyo que viene de todos los sectores, incluido gente que ha estado involucrada específicamente en el sector privado, se involucre y como tú lo dijiste el día del lanzamiento de la candidatura, que se enamore del servicio público, que es algo fundamental, porque caso contrario lo que haremos es simplemente pasar por los puestos y no hacer nada relevante por el país. Así que te envío un abrazo a la distancia, mucha suerte en estos días que faltan y bueno, como decía Ramiro también hace un momento, espero que esta vez el presidente ya por fin pueda contar con un buen apoyo en su vicepresidencia y no como hasta ahora que ha estado un poco patojo, por llamarlo menos, en este año y algo de servicio. Un abrazo fuerte a la distancia y le doy el paso a Javier Segarra y la bienvenida también que ya se integra al panel de diálogo. Gracias, Mauricio. María José, ¿cómo le va? Buenos días. Un gusto tenerla acá en la plataforma de 99. Le decía usted a Mauricio que los ministerios deben estar alineados, por así decirlo. Ese sistema, esa coherencia, esa relación que deben tener todas las secretarías de Estado, tendría que apuntar, María José, también al tema de eliminar o disminuir la corrupción que existe en las secretarías de Estado en nuestro país. Sí, muchísimas gracias. Lo estamos haciendo. El secretario de Integridad lo está haciendo. Tenemos varios lineamientos que tenemos que seguir. Dentro de los gabinetes ampliados se habla constantemente del tema y lo estamos haciendo. Es una de las cosas en las que el presidente ha sido muy enfático, que tenemos que trabajar, que es nuestro deber como secretarios, como ministros, como lo que estemos, es justamente eliminar la corrupción. No podemos seguir así. El Estado tiene que ser eficiente. Tenemos poco presupuesto, pero estoy segura que con ese presupuesto podemos hacer mucho más si es que eliminamos esa corrupción que tanto nos aqueja. Y ese seguir trabajando en conjunto. Y ese convenio firmado con Google para de alguna u otra manera ir digitalizando la burocracia eterna, lenta, mala vida y mala gente que solamente quiere billete para sacar cualquier actividad, cualquier permiso, por así decirlo, o cualquier trámite, eso también es bueno, ¿no? Sí, la verdad es que la tecnología dentro de la secretaría dentro de la secretaría que yo estuve, nosotros tenemos un sistema informático que lo que nos ha servido es justamente hacer los seguimientos, ser más eficientes, saber qué servicios estamos prestando, qué servicios nos faltan, cómo estamos en números por provincia, por cantón. Entonces, todos estos sistemas informáticos lo que hacen es ayudarnos a tomar decisiones y ayudarnos a ser más rápidos y eficientes con lo que tenemos. Tenemos que empezar a utilizar información. Ciertos ministerios están atrasados, otros un poco más adelantados, pero es fundamental contar con tecnología para poder tomar decisiones. Claro, porque hay ministerios en la que en una ventanilla donde se reciben documentación trabajan 3 durante todo el día, entonces se turnan cada 4 horas o 3 horas, mientras el otro come y descansa y el otro activa. Eso no puede seguir dándose en nuestro país. No, necesitamos justamente ser, lo que te decía, ser más eficientes, hacer con lo que tenemos más.
Eso es eficiencia y eso es lo que estamos buscando. Estamos buscando en todos los ministerios, en los del sector económico, en los del sector social, porque lo que tenemos es que acercar los servicios a la población, que es fundamental, y segundo, dar servicios de calidad. Claro. Los ecuatorianos nos merecemos tener servicios, no solo que nos den el servicio, sino que nos den un servicio de calidad. El Ministerio de Salud Pública está trabajando muy cercano con organismos internacionales para poder generar nueva data, nuevos datos, poder mejorar. Igual, el MIES, que es un ministerio gigante, también está trabajando hacia mejorar los servicios de las educadoras, de la gente que trabaja en las ventanillas. Estamos trabajando. A Mauricio. Claro, lo otro es que el tema de la desnutrición infantil es un trabajo muy de fondo que se tiene que hacer, porque la intención que pueda tener la Secretaría de Estado, sin duda, fenomenal, extraordinaria, pero ahí juega un papel fundamental los gobiernos autónomos descentralizados, porque donde no hay agua, en estos pequeños cantones, en estas regiones muy alejadas, e inclusive en cantones de mediana población, el problema se complica. Sí, así es. Y dentro lo estamos haciendo. Nosotros logramos trabajar en conjunto con fundaciones y con gobiernos autónomos descentralizados, con las fundaciones para priorizar la inversión en ciertos barrios, en ciertos cantones, pero sobre todo generando ordenanzas que lo que nos ayuden es que los gobiernos autónomos descentralizados también prioricen la lucha contra la desnutrición crónica infantil. No solo políticamente, sino también con presupuesto. Y es fundamental trabajar así, porque hay muchas cosas que el Estado puede hacer, pero si estamos en conjunto, de la mano, con presupuesto, vamos a poder llegar a muchos más niños y a muchas más mujeres. Porque en vez de hacer fiestas y traer artistas, ese dinero se lo puede invertir en ese sentido. Yo creo que el trabajo para ir bajando el índice de la desnutrición infantil nos compete a todos, no a una Secretaría de Estado que obviamente tiene que liderar, pero en ese camino tiene que ir enrumbándose el país. Y usted hablaba también de una situación que le decía Mauricio a usted, que le encanta estar en territorio. Y claro, es que es la única forma de conocer la realidad de los problemas. Y esos problemas seguramente en cada uno de esos territorios donde he estado, uno los vive penosamente con una situación bien complicada, porque es ver la desesperación de la gente por el servicio básico que no tiene y por la necesidad de tener un plato de comida. Y no solo eso, sino también darte cuenta cómo están llegando los servicios, en qué estado está. Por ejemplo, nosotros lo que hacíamos en las visitas también es ir a los centros de desarrollo infantil, claro, a los centros de salud, para saber cómo están y ver qué más podemos hacer. Puede ser que en este momento el Estado no podía invertir para mejorar el centro de salud, pero podíamos hacer una minga con la gente alrededor, podíamos trabajar con la empresa privada, con empresas que estén muy cerca del centro de salud, y así lo hicimos, porque tenemos que visitar, estar. De lo contrario, las cosas no. Desde un escritorio en Quito no te puedes dar cuenta de lo que está pasando en Chimborazo, lo que está pasando en Tena, claro, lo que está pasando en Durán, y por eso tenemos que ser políticos, personas que visitan, que van, que entienden, que escuchan, sobre todo que escuchan a la gente. Lo he trabajado así, tengo varios ejemplos, el uno de las niñas, el otro de generamos brigadas de desnutrición crónica infantil, porque una mamá no llegaba al centro de salud, tenía que coger 2 buses, tenía 2 hijos más, no los podía dejar encargados, y para nosotros, en la estadística, en las alertas, era una madre irresponsable, cuando en realidad lo que teníamos es que acercarle el servicio a esta madre, porque lo que no podía es llegar al centro de salud. Entonces, así tenemos que seguir tomando las decisiones, ayudando a las mamás, velando por los niños, y así lo seguiremos haciendo. Y darle continuidad a la política. Ojalá que el electorado sea benévolo con ustedes y puedan tener esta posibilidad de estar nuevamente en el poder y en el gobierno para seguir administrando como se tiene que administrar. De mi parte, muchas gracias, María José. Le voy a dar paso a Enrique San Martín para que continúe con el diálogo. Gracias, Javier. Rápidamente,
Estaba revisando acá sobre este tema de deportaciones y cómo el gobierno está dando asistencia a estos compatriotas que están siendo deportados, esa es la realidad. Pero genera también, no sé, y ojalá se pueda contener algún desarrollo de crisis de ecuatorianos en el Ecuador, porque necesitarán definitivamente asistencia, ayuda psicológica y económica. En este sentido, no sé si se han preparado para ello. Sí, estamos preparados desde hace varios meses, varios ministerios, porque ya hay que adelantarse a las políticas de los otros países, y justamente el MIES está trabajando, el Ministerio de Salud Pública muy de cerca, la Cancillería, y seguiremos trabajando. Finalmente, lo que recibimos son ecuatorianos que lo que necesitan es esa contención de decir, de darles esperanza, de decir que estamos aquí, que hay algo más allá, y para eso estamos aquí, y el presidente está muy consciente del tema, y seguiremos trabajando hacia allá. Mi querida María José, agradecerle una vez más, gracias, ha sido una entrevista realmente interesante, porque hemos podido conversar con quien podría ser la vicepresidenta de la República. Lo habíamos hecho alguna vez más, gracias a Rafaela, que usted estuvo por acá. Le deseamos éxito, suertes. Ojalá la próxima semana pudiéramos hablar para la final, antes de la final, aunque se puede entrevistar hasta el viernes. Lo que termina el próximo jueves es la publicidad electoral. No hay, para ver cómo terminan, cómo están las cosas, cómo se sienten. Muchos éxitos, gracias por estar en I99. María José. Le podrás preguntar qué ha comido, cómo ha Claro, cocinado. no podemos hacer campaña. Exacto, pero podemos ver si es que sabe cocinar también, pues algo que... Caramba, que quizás, aunque yo creo... Me encanta Mire cocinar, usted. así es que encantada de estar ahí con ustedes. Ahí está. Muchas gracias. Oiga, María que José. venga para llevarla que cocine en la central. La hija de Ramiro las hijas tienen Que un le vas a restaurante. tomar la lección. Muy bueno. Mi querida María José, muchas gracias. Qué buen ánimo, qué buena energía. Gusto Qué de buen saludarla. talante, sí. Gusto de verla. Muchísimas gracias, y a los que nos están escuchando, acompáñennos en este nuevo reto. Necesitamos trabajar juntos por ese país con más igualdad, con más competitividad, con más justicia. Así es que les esperamos para trabajar por ese Ecuador que nos merecemos. Un gran abrazo. Era María José Pinto, es la candidata a vicepresidenta